que actualmente las cosas funcionan de manera diferente, porque hoy existen muchos medios que desmienten el conjunto de falacias que producen estos medios con una importancia que sigue siendo muy importante a nivel internacional. No hay que olvidar que inmediatamente los medios hegemónicos mexicanos inmediatamente tomaron la nota y en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces se convirtió en foco el tema de que nosotros producimos fentanilo, ¿no? En una cocina común y corriente. Y bueno, es una forma de injerencismo que de manera determinante a lo que respondió, digamos, la presidenta hoy en la mañana, ¿no? Señalando con argumentos, con información, desmontando la idea de que esto no es posible y que forma parte de una campaña injerencista que no se va a permitir. Me parece que su postura, como de costumbre, es clara, contundente, pues convierte más bien a los medios, a este medio estadounidense, pues más bien lo desenmascara su papel, su narrativa, y al mismo tiempo vuelve a colocar las cosas en su justa dimensión, vuelve a señalar, estamos dispuestos a hacer un ejercicio de colaboración para, digamos, proteger incluso el tema, la defensa de los derechos humanos de las personas, pero eso no significa someternos a lo que digan los Estados Unidos. Entonces, me parece que todo el tiempo se está desenmascarando esta narrativa de un injerencismo que en otros momentos ha tenido mucho poder, pero que hoy ya no tiene la misma fuerza, ¿no? Definitivamente no tiene la misma fuerza. Claro, eso no significa que los Estados Unidos y que el nuevo gobierno de Trump no siga intentando y además provocando problemas graves, como lo que sucede hoy, de hecho, en Culiacán, ¿no? En Sinaloa. O sea, continuamos digamos, con un problema muy grave de inseguridad, pero bueno, seguramente las cosas van a cambiar este 2025 en términos de la relación de colaboración, pero no de sometimiento con Estados Unidos. Hiroko. Así es, doctora. Y bueno, el próximo 20 de enero ya entra al poder, en toma protesta el presidente electo Donald Trump. Entonces, de ahí también, digamos, la importancia de que coinciden, digamos, la publicación de estos reportajes, este esparcimiento de narrativas, con algo que es de facto, ¿no? El hecho de que llega esta figura al poder en Estados Unidos, nuestro país vecino. Entonces, pues gracias por ahí el análisis. Sí, exactamente, pues ya forma parte de la estrategia para ir acomodando la llegada de Donald Trump. Pero bueno, esto es parte de lo que vamos a hablar en el comentario del día de hoy. El día de hoy, mi querida Hiroko, yo quiero hablar de lo bueno, lo malo y lo peor de 2024. Evidentemente voy a retomar los aspectos que me parecen más importantes, no significa que sea lo único, o estos mismos aspectos involucran muchísimas más cosas, pero me parece que hay que detenernos en estos tres aspectos. De alguna manera, hablaré de tres cosas que tienen que ver, dos con cuestiones nacionales y una de carácter internacional, ¿no? La primera tiene que ver con estas luces y sombras que marcaron los procesos y fenómenos políticos de 2024. La primera es la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, porque aunque apenas ella tomó posesión hace poco más de 3 meses, pareciera que ya hace mucho que está ahí, pero no hay que olvidar que el 2 de junio apenas ella logró la victoria junto con la población, por supuesto, con la ciudadanía, logró llegar a la presidencia de México. Este es un fenómeno político relevante de este año, no solo para México, sino para otras partes del mundo, porque en México, de algún modo, podemos pensar que se trata de la primera mujer que va a romper con 200 años de gobiernos de varones.
Esto tiene muchísimas implicaciones porque implica la modificación de una cultura que había asumido a las mujeres como incapaces de tener autonomía, de tomar decisiones, en fin, un conjunto de cosas en las que solamente se situaba a las mujeres como aquellas responsables y dedicadas a la reproducción social a través de los cuidados. La llegada de la presidenta, digamos, pone un escenario diferente, nuevo, en términos de lo que de lo que ya está haciendo el gobierno en nuestro país. Simplemente imaginemos cuando habíamos supuesto que llegaría una mujer a la que las Fuerzas Armadas reconocieran como su comandanta suprema, ¿no? Esto es un símbolo que no tiene parangón en otros momentos de la historia de México y que sin duda va a atravesar toda la lógica cultural, va a romper todas esas cuestiones míticas que se tenían en términos de que las mujeres a su casa y los hombres al espacio público. No, es un momento de ruptura radical en nuestro país y por lo tanto alude a aquello a lo que se refería Andrés Manuel López Obrador en términos de la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias implica la incorporación de nuevos actores, de nuevos sujetos, en términos de la participación de la toma de decisiones, que es el caso también de, por ejemplo, de los pueblos originarios, que justamente hoy en la mañana también se hablaba de cómo van a empezar a ejercer su presupuesto a partir de 2025, cuestión que resulta extraordinaria, porque también a los pueblos originarios, a los indígenas, siempre se les consideró que eran sujetos de dependencia de otros actores, porque ellos no eran capaces de tomar sus propias decisiones. Entonces, estamos ante un escenario muy importante, eso es parte de lo bueno que ha sucedido en términos de 2024 y también a lo que me gustaría añadir en términos de esta situación es que a escasos 3 meses de su mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y frente a las amenazas justamente del presidente electo Donald Trump de elevar aranceles al 25%, de realizar deportaciones masivas, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para justificar el posible intervencionismo, injerencismo del que hablábamos hace un momento en el territorio mexicano, las respuestas de la presidenta han sido contundentes, prudentes e informadas. Esto ha permitido de algún modo capturar la atención y el respeto de la opinión pública nacional e internacional. Incluso por eso se desmontan este tipo de narrativas como la del New York Times, porque definitivamente lo que hace es mostrar una actitud en la que ya no estamos supeditados, ya no somos dependientes, sino que somos autónomos, somos un país soberano. Un último detalle pequeñito, pero no por ello menos importante, es el reconocimiento reciente que hace la revista Forbes, que sitúa a Claudia Sheinbaum en el 4º lugar del listado de las 100 mujeres más poderosas e influyentes del mundo. No es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí dejaría lo bueno de 2024. Ahora bien, por otro lado, ¿qué es lo malo en términos también de nuestro país, de lo que sucede a nivel nacional? Algo muy grave que yo considero de manera importante es el desdibujamiento de la oposición, ¿sí? Esta incapacidad de la oposición que ha tenido ya desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero digamos, esto se volvió contundente después de las elecciones de 2024 en términos de su incapacidad para proponer un proyecto diferente, es decir, un proyecto que permitiera plantear una alternativa al proyecto de la Cuarta Transformación. Es decir, no toda la gente tiene que pensar de la misma manera, pero la oposición no representó un proyecto para estas personas, para esta parte de la ciudadanía.
De algún modo, lo que nos mostraron a lo largo de estos meses, ¿no? En campaña y después y hasta el día de hoy, pues ha sido que solamente se han dedicado a satisfacer sus propios intereses de clase, de grupo, de una élite, en lugar de trabajar en beneficio de la población. Es decir, construyeron narrativas que en realidad eran reactivas al proyecto de la 4T, no era una propuesta de ellos. ¿Y cuáles son, digamos, los ejemplos en términos de satisfacción de sus propios intereses? Bueno, la oposición, desde hace ya muchas décadas, solamente se ha dedicado a ser palera del partido, del otrora partido de Estado, que era el PRI, ¿no? Pongo un ejemplo, Fobaproa, ¿no? O sea, el Fobaproa es un ejemplo de que de la manera en que apoyaron a Ernesto Zedillo los opositores para convertir en deuda pública la deuda privada, ¿no? Convirtiéndonos en deudores a todos los mexicanos y mexicanas en favor, digamos, de esas élites. Entonces, siempre han trabajado en colaboración estos dos partidos, el PRIAN, ¿no? Y bueno, lo último a lo que yo haría referencia en términos de estos ejemplos de intereses, de prebendas, pues es la estrategia generada por el denominado cartel inmobiliario, ¿no? Que por más que les moleste este nombre a los opositores, pues es un cártel que fue encabezado por Jorge Romero, actual dirigente del PAN. Entonces, la gente, o digamos, la gente que tiene una visión diferente a la 4T, no se ve representada por estos grupos. Definitivamente estos grupos no la representan, porque el hecho de que la gente piense distinta no significa que la gente quiera la corrupción. Quiere un proyecto distinto, pero es un proyecto que la oposición no ha sido capaz de construir. Y aquí, digamos, señalo la idea de que el nivel de la democracia se eleva en la medida en que existe una oposición fuerte. Una oposición que sea capaz de convertirse en un factor de control y limitación del gobierno en turno y una alternativa para la formación de nuevos gobiernos. Esa es una oposición en democracia. Sin embargo, la oposición no tomó en cuenta este trabajo que tiene que, no tomó ni y sigue sin tomar en consideración este papel que debe tener dentro de la democracia. La oposición en ese sentido se equivocó el sexenio pasado y bueno, pues definitivamente sigue sin corregir el rumbo. Si ustedes recuerdan, en el sexenio pasado lo que hizo la oposición fue convertirse en aquella obstructora del paso al poder ejecutivo. Es decir, en tratar de provocar que el poder ejecutivo no pudiera actuar. Entonces detuvo todas las iniciativas de ley, se dedicó, digamos, a frenar, no a proyectar, no a proponer, no a debatir y mucho menos a deliberar. Entonces, de algún modo, pues esto impide que exista una oposición en la democracia y esto es peligroso, porque una democracia no puede vivir solamente a partir de una sola visión, de valores progresistas en este caso. Tiene que haber una oposición. Entonces, en ese sentido, me parece que es un segundo aspecto, que yo identifico con lo malo de 2024 en nuestro país. Y por último, a lo que yo me referiré como lo peor de 2024 tiene que ver con el ámbito internacional, es decir, con el retorno recargado de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Es muy grave porque frente al avance económico y comercial y armamentista de China, frente al resurgimiento político y comercial de Rusia en África y América Latina, frente a la desaceleración económica y lo que se le denomina el frenazo industrial en Europa, derivados de la pandemia y de la guerra Ucrania-Rusia, Trump comienza a lanzar, incluso antes de llegar a su toma de posesión, que será el próximo 20 de enero, como lo mencionábamos hace un momento, Trump lanza amenazas extremas para conseguir lo que prometió a sus votantes, que es hacer a América grande,
¿no? Entonces, en ese sentido, desde ahora el presidente electo prefigura un gabinete dirigido a radicalizar su gobierno, como ya lo hemos discutido en otras charlas, ¿no? Y justamente construye y prefigura este gabinete para enfrentar, digamos, un inevitable, ineludible declive del otrora imperio estadounidense. Estados Unidos ya no es lo mismo que antes. Hoy estamos ante un ejercicio de multiplicación de potencias, perdón, en todo el mundo, en donde ya no es el único actor protagónico, o más bien, ya no dejó de ser el protagonista de la acción política y económica, y hoy está, digamos, cuestionado y aparece la disputa con China, Rusia, y otras potencias, el mismo tema de los BRICS, la idea de los BRICS que viene a poner en cuestión la fortaleza, la supuesta fortaleza del imperio norteamericano. Entonces son un conjunto de situaciones que hoy llega Trump con el propósito de volver al pasado, de volver a ser América grande otra vez, pero sin tener los elementos necesarios. En ese sentido, parte de la idea de las amenazas, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Pero además una cosa adicional, y con esto ya concluyo mi comentario del día de hoy, que es a este escenario se suma la complicidad de Joe Biden con Netanyahu para arrancar la vida de la población en Gaza. Es decir, Trump entra en un momento muy delicado en términos de la trayectoria y del proyecto armamentista y de guerra que ha acompañado Joe Biden y que aparentemente Trump dice que él no va a dar continuidad a eso. Pero tampoco hay que chuparnos el dedo y suponer que él es un agente que que no es intervencionista, que no es injerencista. Ya lo está demostrando que sí lo es. Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que está sucediendo ahora? ¿Qué va a pasar con la guerra Ucrania-Rusia? ¿Qué va a pasar con Israel y toda la guerra en Palestina y todo lo que está sucediendo en este momento? Es muy grave y en ese sentido constituye pues lo peor de 2024 y que ojalá el mundo entero y México particularmente tengamos la fuerza, la estrategia de tener digamos, la capacidad para responder a amenazas de tal calibre, pero al mismo tiempo a proponer soluciones, a proponer alternativas. Yo confío que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo hará, pero no por ello será duro y complicado. Hasta aquí esta primera mirada de lo sucedido en 2024, mi querida Hiroko. Muchas gracias, doctora Connie Delgado Parra. Tenemos algunos comentarios, no quisiera dejarlos de lado porque creo que este intercambio con la audiencia nos ayuda también, digamos, escucha su mirada experta y también saca pues sus propias ideas, ¿no? Entonces, vámonos con un par y ya le daríamos cierre. Dice por acá Vanessa Maldonado, aquí está. Oposición por oposición es inútil. No me interesa tener un compromiso con la oposición si dicho compromiso simplemente nos apega a los trabajadores. Preferible tener una planadora progresista. Y por acá comentan... Creo que hay uno más, pero bueno, respecto a la falta de, yendo a lo que ya concluía usted, la falta de un proyecto político propio de la oposición, que es fundamental para un régimen democrático, digamos, la contraparte de, pues va como encaminado a esto. Si tenemos una oposición que, digamos, es falta de, ¿qué es lo que nos queda como alternativa? Tendría que rearticular, tendríamos que exigir qué, ¿no? Por ahí quizá el comentario a modo de cierre, doctora, que nos pueda regalar. Sí, yo le diría a Vanessa, no es un problema de decir que tenemos por obligación que tener una oposición. Le diría a Vanessa
que la posibilidad de tener una oposición fuerte, justamente su posibilidad de existencia es muy importante por una razón fundamental. En la medida en que existe una oposición fuerte, también se fortalece un proyecto político. Es decir, si la 4T tiene a quién responder y a quién demostrar que en efecto es el proyecto válido y pertinente para la población, se fortalece muchísimo más. Si la oposición fuera capaz de señalar la corrupción, porque ella no es corrupta, eso fortalecería a ambas partes. Entonces, yo no estoy hablando de que haya una oposición simplemente en el escenario, en el enmascaramiento de que tenemos una oposición. No, una oposición fuerte, pensemos en lo que fue el papel que jugó Andrés Manuel López Obrador. Justamente cuando él fue opositor, fue capaz de señalar todo lo que estaba sucediendo con el partido de Estado, con el gobierno, de ponerle límites y controles. Y justamente por ser una oposición robusta y fuerte, fue capaz de llegar y de establecer hoy una forma de gobierno que nos parece, a algunos, me incluyo entre ellos, que me parece que es mejor que lo que teníamos en el pasado. Entonces, no significa que ahora simplemente haya un intercambio como sucedió en el año 2000, por ejemplo, ¿no? En el que se pasó del PRI al PAN sin ser opositores, eran la misma situación, eran la misma cosa. Entonces, cuando hay una oposición fuerte, el resultado es lo que tenemos hoy, un gobierno que en realidad está atento a las necesidades de la población. Eso es una oposición fuerte. Imagínense que tuviéramos una oposición fuerte frente a la 4T. Significaría que la población empezaría a generar mejores condiciones de vida y que en efecto se convertiría en un ejercicio de deliberación, de debate, en donde los beneficiados seríamos los pobladores de este país. Entonces, a eso me refiero. No es simplemente tener una oposición en el papel, es tener una oposición que sea capaz de modificar un gobierno para mejorar la vida de la gente. A eso me refiero. Y pues muchas gracias, Vanessa, además, por el comentario. Siempre uno se enriquece de escuchar la voz de las audiencias. Eso es fundamental. Eso es parte justamente de la vida democrática, el ejercicio de argumentar en torno a aquello que no estamos de acuerdo. Esto no significa que ahora estarás de acuerdo conmigo, pero ya tendrás un elemento más para argumentar en contra de que exista una oposición, por ejemplo. Entonces, hasta ahí lo dejaría, mi querida Giro. Muchas gracias, doctora, por esta claridad y bueno, su sección Entre Líneas nos aporta eso, ¿no? Una visión muy profunda de muchos temas nacionales e internacionales que usted logra enlazar de manera magistral y le agradecemos por su colaboración. Entonces, nos vemos en la próxima entrega y que tenga un excelente inicio de año. Igualmente, y nos vemos muy pronto.